Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Este mensaje se titula La casa de Jasón, es la segunda parte y está basado en la iglesia de Tesalónica. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, deja tu Biblia ahí abierta. La iglesia de esta gran ciudad, lo que hoy se conoce como Salónica, en aquel entonces Tesalónica, situada junto a la Vía Ignacia, una ciudad importante comercial, con más de 200.000 habitantes, con una ingente comunidad judía. Tenía una sinagoga y por eso Pablo fue allí. En otros lugares no hubo una respuesta tan importante como en Tesalónica. Allí Pablo va a predicar. Se cree que era la ciudad más importante de Macedonia, ya en el continente europeo, y Pablo tenía una costumbre de ir primero a la sinagoga y dar testimonio a los judíos, predicar el evangelio a sus compatriotas, y cree un número de judíos. Él está 3 semanas, 3 días de reposo compartiendo en la sinagoga, pero después sale de la sinagoga, comienza una dura, una feroz persecución, pero ya hay un número de judíos que se han convertido a Cristo y le han aceptado como su Mesías y comienzan a reunirse en la casa de Jasón. Allí nace la iglesia, en la casa de Jasón. Y el fruto en Tesalónica sobre todo es entre gentiles y mujeres nobles, dice no pocas. O sea, hay una respuesta de muchos tesalonicenses que se entregan a Cristo Jesús y comienzan a reunirse por unas semanas. Algunos piensan que Pablo no pudo estar más que 3 meses en Tesalónica y de ahí pasa a Berea. Estamos hablando del segundo viaje apostólico de Pablo. El caso es que en Berea también hay una iglesia que nace y sigue Pablo para Atenas. Este es el recorrido, y de Atenas va a Corinto. Escribe desde Corinto, primera y segunda de Tesalonicenses, año 51 después de Cristo. Algunos piensan que son los primeros escritos o las primeras epístolas de Pablo. Y ha nacido una iglesia en Tesalónica saludable, a pesar de la oposición, la persecución y del poquito tiempo que ha podido estar Pablo. Fíjate, unos 3 meses, y luego también deja a Timoteo unos... ¿Cuántos meses más? Algunos opinamos que unos 6 meses más. Y en ese tiempo, en ese corto espacio de tiempo, sin embargo, la iglesia ha quedado consolidada y con unos líderes muy nuevos, unos pastores que están presidiendo y que, imaginaos, no han tenido oportunidad de ser formados por años, pero hay algunos ingredientes en esa iglesia que hacen que el evangelio se propague en la ciudad y por las ciudades alrededor de Macedonia. La fe de los tesalonicenses es robusta, es sana y comienza a cosechar un fruto importante. ¿Qué os parece si después de esta breve introducción hacemos una oración? También le pedimos su ayuda al Espíritu Santo. Amén. Señor, muchas gracias por este día. Tenemos hambre de ti, Jesús, de conocerte, de agradarte, de servirte. Háblanos por medio de tu palabra, Señor, en este día. Gracias por estas iglesias del principio que tienen encerradas grandes verdades y mucha sabiduría para nosotros. Usa tu palabra, Señor, para mostrarnos el camino. Queremos ser una iglesia que viva el reino, una iglesia que también esté llena de salud espiritual. Me encomiendo como mensajero y a mis hermanos también, Señor, los encomiendo a tu gracia. Que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Amén. Amén, mis hermanos. El caso es que estaba orando un día y el Señor me dice, estudia la casa de Jasón y mira el significado del nombre Jasón. Claro, cuando veo el significado de Jasón, el nombre Jasón, me pareció muy profético que la iglesia de Tesalónica se congregue
después de nacer en la sinagoga, se comience a congregar en la casa de este hermano Jasón. El nombre significa portador de salud, el que cura, sanar, saludable, el que goza de buena salud. Y me habló el Espíritu Santo, Juan Carlos, en la iglesia de Tesalónica y en las epístolas de los tesalonicenses, tienes un mensaje de lo que debe tener una iglesia saludable, una iglesia que goza de buena salud. El que se reunieran allí en ese lugar, que el nombre Jasón significa el que cura, el que porta buena salud, el que sana, el que goza de un estado saludable, habla también de cómo esa congregación nace así. Y vimos en el anterior mensaje que su salud espiritual tiene que ver con el origen. Es decir, hubo una predicación del Evangelio sana, cristocéntrica. Predicaron el arrepentimiento, predicaron la fe en Jesús. Una paternidad fiel, porque Pablo, Silas y Timoteo, ese equipo apostólico, la verdad es que sirvieron dando sus propias vidas sin buscar el lucro, sin comerciar con la palabra o aguar el mensaje. Fue una paternidad fiel que dio un buen ejemplo y también un buen cuidado en ese año, en esos 9, 10 meses, 12 meses en los que primero Pablo y luego Timoteo pudieron cuidar a esos convertidos de Tesalónica. Y también, además de una predicación del Evangelio poderosa y sana, una paternidad fiel, hubo una leche espiritual no adulterada, es decir, un fundamento correcto, un buen fundamento bíblico, una leche espiritual para que crecieran en una manera casi apresurada, pero en todo lo esencial, en todo lo necesario, las verdades vertebrales del Evangelio, de la buena noticia del Evangelio, tal y como Dios se lo había revelado al apóstol Pablo y a sus colaboradores, Timoteo y Silas. Y después de ver que el origen, por lo tanto, fue un origen saludable, descubrimos aquí mismo, en Hechos 17, vamos a verlo juntos, 4 características de una iglesia saludable. Primero en el versículo 2, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Una iglesia saludable se basa en las Escrituras, no en sabiduría de hombres, en otros mensajes, no, se basa en las Sagradas Escrituras. Ahí está el fundamento. En segundo lugar, Hechos 17, ahora el verso 3, miren ustedes, dice, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Jesús, en una iglesia saludable, Jesús está en el centro de todo lo que se hace, en el centro, en el corazón de la actividad, en el corazón de la predicación, del evangelismo, de la adoración. Jesús está en el centro y ese es el lugar que ocupa. Todo lo demás gira alrededor. En tercer lugar, versículo 6 dice que comienza la persecución. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Esa fue la acusación y decíamos irónicamente que es verdad, el Evangelio trastorna, el Evangelio pone todo en otro orden de prioridades. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, ¿verdad? Y que es muy parecida a la Reina Valera, se puede seguir muy bien. Así que dice aquí en Hechos 17:6, estos que trastornan al mundo han venido acá también. Nosotros ya no estamos en el mundo, el Señor nos saca del mundo. Y por eso nos convertimos en una voz incómoda y si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Por qué comienza la persecución en Tesalónica y en todo lugar donde hay auténticos convertidos? Porque ya no somos del sistema, ya no estamos en el reino de tinieblas,
y comienza entonces una lucha entre la luz y las tinieblas, una persecución de esos discípulos que están predicando a Cristo Jesús. Sin embargo, aunque no somos del mundo, Dios no nos ha llamado a hacer una especie de gueto o de burbuja espiritual, sino a darnos por el mundo, a servir, a trastornar. Y estudiamos la palabra trastornar. Todo esto está en el primer mensaje de la casa de Jasón. Trastornar, cómo es levantar y cómo es inquietar, despertar también, cambiar las prioridades. Esa es parte de nuestra labor. Por último, en el versículo 7 dice, y Jasón, esta era de nuevo la acusación, Jasón los ha recibido, porque se reunían en casa de Jasón. ¿Están ahí, hermanos? Hechos 17:7. Y todos ellos actúan contra los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Así que esta comunidad se da a conocer como una comunidad que sirve a un rey. Jesús no es solamente un líder, un profeta, es el Señor, es el Rey. Y esa es la cuarta característica de una iglesia saludable. Entiende, y más que entender, vive en el señorío de Cristo. Para que abundes en esos puntos, tienes que ir al primer mensaje que ya está ahí en YouTube, en podcast y en Facebook, etc. Así que 4 cosas. 1, se basa en las Escrituras. 2, Jesús está en el centro de todo. 3, sirve y afecta a su mundo. 4, entiende y vive en el señorío de Cristo. Y ahora vamos a entrar a lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Vamos a estudiar juntos la palabra. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Y la vamos a aplicar a nivel personal y a nivel también de congregación. ¿Por qué es tan importante, Juan Carlos, que seamos una iglesia saludable? Todo lo que es saludable perdura. Todo lo saludable tiene vida. Y no solamente perdura, crece y se multiplica. Cuando hay buena salud hay crecimiento. Eso lo vemos en la naturaleza. En todo lo que tiene salud hay un crecimiento. Incluso hay una multiplicación. Cuando hay un matrimonio saludable, hay una multiplicación. Cuando la iglesia es saludable, crece, pervive, sobrevive a los ataques y a las tormentas de este mundo. Perdura la iglesia y se multiplica. Ese es el plan de Dios. Sed fecundos, fructificad, llenad la tierra, multiplicaos. Y lo que era el mandato a Adán y Eva, también es el mandato para nosotros. Y para eso tenemos que tener una buena salud espiritual. Para estar firmes, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y para crecer y que Dios añada más discípulos y que nos multipliquemos en otras iglesias saludables. Eso sucedió aquí en Tesalónica, iremos viéndolo en la historia. Y lo contrario también es cierto. Lo que está enfermo decae, lo que está enfermo tiende a desaparecer. Pensemos, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, en un momento en el que Dios manda un mensaje en Apocalipsis diciendo, si no te arrepientes, quitaré el candelero de tu lugar. ¿Por qué le dice eso? Es una declaración muy fuerte. Está diciéndole el Señor, cada iglesia es una lámpara en medio de la oscuridad, es un candelero. Si no cambias, iglesia de Éfeso, vas a desaparecer, el candelero va a apagarse, porque habían perdido su primer amor. Seguían teniendo una buena predicación, seguían haciendo obras, pero era como ya una inercia. Habían olvidado el porqué, habían olvidado cuál es el motor de todas las cosas. Se estaba apagando el amor. ¿Verdad que en un matrimonio puede haber una sana convivencia, cuidar la familia, llevar adelante una economía, pero si pierden el amor, ya hay un cáncer en el matrimonio? ¿Qué va a pasar? Probablemente van a vivir una falsedad e incluso ese matrimonio está en riesgo de desaparecer. En la iglesia, que somos la esposa de Cristo, si perdemos el amor, lo perdemos todo. Es una enfermedad, es un frío espiritual que no se puede introducir en nuestras vidas. Esa enfermedad iba a producir, y luego históricamente así sucedió, que desapareciera
la iglesia de Éfeso. Entonces, es muy importante en cualquier movimiento de Dios, en cualquier iglesia y en cualquier hijo e hija de Dios, que vigilemos nuestra salud espiritual. Eso va a hacer que nos mantengamos firmes, perseveremos y crezcamos y nos multipliquemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dentro de la salud espiritual, hermanos, hay algo que es imprescindible para que tú seas un buen cristiano y para que la iglesia sea una iglesia de la casa de Jasón, que porta buena salud. Tan imprescindible como una paella que tenga arroz. ¿Verdad que no se concibe una paella sin arroz? ¿Te la puedes imaginar? ¿Qué sería eso? Un caldo, un frito. No sería una paella. ¿Te puedes imaginar un partido de fútbol sin pelota? Qué ridículo, ¿no? Hombres corriendo detrás de nada. Es imprescindible. ¿Te puedes imaginar respirar sin exhalar? ¿Verdad que en la respiración está inspiro, expiro? No puedo renunciar al expirar y solamente es parte del mecanismo, es parte de la esencia. Pues tan imprescindible como el arroz para la paella o como la pelota para el fútbol o como expirar para respirar, es esto de lo que hoy el Señor nos va a hablar. La segunda venida de Cristo Jesús. No hay una iglesia saludable, ni un cristiano que viva plenamente su vida espiritual sin que crea, y más que creer, esté esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que creerlo, esperarlo, predicarlo, proclamarlo. Y en el caso de los tesalonicenses, esta enseñanza es parte del fundamento de su fe. En esos meses en los que había estado Pablo y luego Timoteo también, ellos habían recibido enseñanza en cuanto a la segunda venida de Cristo Jesús. La esperaban la segunda venida de Jesús. Entendían que había venido una primera vez para morir en su lugar como el Cordero que quita el pecado del mundo, pero que debía volver pronto a reinar, a buscar a los suyos. Amaban la segunda venida, la creían inminente, o sea, la esperaban con una expectación, con un sentido de inminencia, de que venía ya en cualquier momento. Y eso explica por qué ellos tenían un alto sentido de urgencia. ¿Por qué ellos son una iglesia que predica como los que tienen poco tiempo? Porque creían que en cualquier momento venía su Señor, venía su Salvador. Y por lo tanto ellos tenían que ganar el máximo número de personas. También eso hizo que pudieran soportar la persecución, porque es una iglesia que nace en tribulaciones y en una oposición, como decimos, feroz. Pero la expectación de la segunda venida hace que ellos estén dispuestos a sufrir la persecución. Ellos estaban esperando una recompensa pronto. El Señor viene pronto. Y esa expectación, ese sentido de eternidad, de que pronto vamos a estar con Él, hace que los padecimientos de este tiempo no se pueden comparar con el premio que viene, con la recompensa, con la gloria venidera. Por eso, cuando Pablo está en Corinto, os he descrito el recorrido. Primero estuvo en Filipos, siguió a Tesalónica, Berea, luego fue a Atenas y por último recala en Corinto, donde ya está aproximadamente 1 año y medio. Y desde Corinto escribe estas 2 epístolas, primera y segunda de Tesalonicenses. Pablo está contento porque Timoteo ha venido trayendo buenas noticias de que los tesalonicenses se han convertido de verdad. Como dice el siervo querido Ricardo Hussey, convertidísimos. De verdad. Y han perseverado y están llenos de amor y tienen un celo por el Señor y tienen una entrega en medio de la persecución, una entrega total a la causa de Cristo. Y Pablo escribe con regocijo y les anima a través de sus 2 epístolas. En el meollo de la cuestión, en el corazón del asunto está esa expectación. Y uso la palabra, quiero que hagamos una diferencia entre esperar y tener expectación.
Pablo les ha inculcado, diga conmigo, expectación. Porque todos esperamos. Si tú tienes una buena enseñanza del Evangelio, espero que todos aquí estemos esperando la segunda venida. Ese es nuestro credo, ¿verdad? Que Cristo es Dios y nació de una virgen y creció como hombre y cumplió toda justicia y murió en nuestro lugar para ser nuestro Salvador. Pero al tercer día resucitó y volverá. Hoy está reinando a la diestra del Padre y volverá a por los suyos. Ese es nuestro credo. Sin embargo, una cosa es esperarlo y otra cosa es tener expectación. Según el diccionario, expectación es ansiedad, inquietud, emoción intensa que produce la espera de una cosa de interés. En especial cuando son muchos los que la esperan. Expectación es ese niño que los papás le han prometido ir a la Warner. Expectación es ese niño que los padres le han prometido un regalo por su cumpleaños especial. Expectación es el último episodio de Los Vengadores. Crea una emoción la gente, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Mucha gente que lo está esperando ansiosos o con una alegría de que van a sentarse en las salas de cine a verlo, a ver cómo termina la historia. Expectación es lo que sentimos cuando por fin Pepi se casó. Se casa la Pepi, sí, aleluya. Y es lo que tenemos también, expectación, que algunas os caséis y algunos también. Esperamos con emoción muchos acontecimientos. Pues en cuanto a la venida de Cristo Jesús, debemos tener una expectación, una inquietud, una emoción intensa por una cosa que nos es de gran alegría, es de gran interés y muchos lo estamos esperando. ¿Tú tienes expectación? Vamos a ver esto en el caso de Pablo, porque Pablo da lo que tiene. ¿Por qué Pablo enseña que hay una venida de Cristo y transmite expectación? Primera de Corintios 15, si me acompañas allí, vamos a ver lo que Pablo enseña y cree. Primera de Corintios 15, leyendo, si no puedes buscarlo, proyectamos. Versos 51 y 52 es la expectación de Pablo. Primera de Corintios 15, 51 y 52. ¿Ya habéis llegado, mis hermanos? Bueno, si no, lo proyectamos. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Recordad que Pablo habla de la muerte como un dormir, porque realmente cuando te duermes por la noche es como que te mueres. Pierdes la conciencia, ni siquiera sabes si te vas a despertar al día siguiente. Tú no puedes afirmar que vas a despertar aquí en la tierra, a lo mejor vas a despertar en el cielo. Pierdes la noción de ti mismo y te sumerges te echas en los brazos de Orfeo. Entonces, morir es una forma de dormir. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros morimos? Que en un abrir y cerrar de ojos nos dormimos aquí, exhalamos, echamos el último aliento y cuando abrimos de nuevo los ojos, ya estamos delante de Jesús. ¡Aleluya! Y por eso Pablo dice, es un dormir, no es un morir como los que no tienen esperanza. Verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pregunta, ¿Pablo está hablando hipotéticamente como incluyéndose en ese grupo que está esperando la venida de Jesús y que le toca en su generación? No, yo creo y te someto a considerar que Pablo está convencido de que él va a ser uno de esa generación, que Jesús va a venir en sus propios días. Y dice, no todos dormiremos, pero los que estemos vivos, dice, nosotros seremos transformados. O sea, Pablo se le ha revelado, ten en cuenta que Pablo ha tenido una revelación amplia del Evangelio, ha ido al tercer cielo y Dios le ha mostrado muchas cosas. Y una de las cosas que le muestra es esto que enseña en sus epístolas, que en la venida, en la segunda venida, primero los que hayan muerto antes de ese momento, resucitan
se les da un cuerpo. Cuidado, aquí hago un paréntesis y una salvedad. Nosotros no creemos en el sueño de las almas. Hay algunos que piensan que si yo muero hoy, estoy en una especie de limbo, en una especie de sueño, hasta que Cristo viene y despierto. No hay un fundamento bíblico para esto, aunque algunos grupos religiosos lo enseñen así. No hay un fundamento bíblico. Lázaro cuando muere, ¿dónde va? Al seno de Abraham. Ya no está el seno de Abraham porque Cristo ya ha muerto. Entonces cuando nosotros morimos vamos al seno de Jesús. En el Espíritu vamos a la presencia del Señor inmediatamente después de morir. Y ya estamos disfrutando del cielo. Sin embargo, hay un momento en el que Cristo vendrá a la tierra y se nos va a dar a todos un cuerpo, el regalo de un cuerpo incorruptible. Cuando morimos ahora, vamos a la presencia del Señor y vamos en espíritu, con una apariencia visible. Algunos han tenido revelaciones del cielo, han ido al cielo porque han estado en coma o han muerto y luego han regresado o han tenido un sueño y han visto allí aparentes en un aspecto más joven, pero han visto allí a familiares que han podido reconocer. Entonces hay una apariencia, una presencia, pero entiende, estamos allí en espíritu, el alma inmortal está ahí en la presencia del Señor. Sin embargo, lo que está diciendo el apóstol es que en la segunda venida se nos regalará a todos nosotros el cuerpo nuevo, inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya va a ser como el de los ángeles, un cuerpo que va a durarnos para siempre, que no va a tener diabetes, ni colesterol, ni va a tener sobrepeso, qué bueno, ni dolor cervical cuando la almohada no tiene el grosor. Bueno, los menores de 40 no entendéis esto, pero no vamos a tener ningún tipo de problemas. Es un cuerpo que va a poder comer como el cuerpo del Señor, que él dice, tócame. Le dice a Tomás, mete tus manos aquí, palpa, yo no soy un fantasma. Y comió pescado con ellos. Entonces, recibiremos un cuerpo que va a ser ya para servir al Señor por la eternidad. En la segunda venida, los que hayan muerto, primero ellos, dice que resucitarán. Es decir, aunque hayan estado en el cielo, en el Espíritu, pero van a tener una experiencia de como si están enterrados en un lugar o están los muertos, la tierra dará sus muertos y el mar, los que hayan muerto en un naufragio, el mar dará sus muertos, entregará sus muertos. Entonces ellos experimentarán el ir al encuentro del Señor en la nube con un cuerpo celestial ya glorificado. Se siembra un cuerpo, habla Pablo en términos de la naturaleza, se siembra un cuerpo mortal, se resucita un cuerpo celestial o espiritual. Uno tiene una gloria, el natural, el terrenal, otro tiene una gloria superior, porque es incorruptible. Esos que hayan muerto, primero irán al encuentro del Señor en las nubes, así como Él se fue en las nubes, dicen los ángeles cuando Jesús se fue. ¿Por qué estáis maravillados, varones Galileo? Este Jesús que veis que se retira en la nube volverá. Entonces, primero esos que hayan dormido, que hayan muerto. Pero dice Pablo, nosotros los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que conocemos como el arrebatamiento, ¿no? Que de repente en algunas películas se ha podido escenificar muy bien bueno, os cuento una vez que un hombre iba a montar en un tren y entonces le pregunta al maquinista, oiga, ¿este tren va para Liverpool? Y le dice el maquinista, probablemente. ¿Cómo que probablemente? Sí, probablemente va a llegar a Liverpool. Oiga, ¿se está riendo de mí? Mire, no se enfade, amigo. Lo que pasa es que yo soy cristiano y estoy convencido de la venida del Señor y que en cualquier momento Él va a venir. Entonces, mire, yo soy el maquinista y soy cristiano. Y da la casualidad de que el carbonero, el fogonero, es cristiano también. Y también el interventor, el de los tickets, también es convertido, también es cristiano. Entonces, si en el viaje se produce la segunda venida, no tengo la seguridad de que el tren llegue a Liverpool. Y contesta el hombre y dice,
deme la mano. Yo también soy cristiano, no tengo ningún problema. Me monto en el tren. Si se produce el arrebatamiento, yo también me voy. Aleluya. Eso es lo que Pablo creía, que a él le iba a tocar vivir el momento del encuentro del Señor. Primero los que han muerto nos preceden, pero luego los que no hayamos muerto y estemos vivos seremos transformados. O sea, de repente, como la mariposa, ¿no? Dejaremos de ser gusano y nos transformaremos en la misma semejanza del Señor y nos encontraremos con otros imagínate, en las nubes nos encontraremos. ¡Ay, Vilmar! Pero qué guapo que te ves. Vas un poquito por delante, pero ahí vamos juntos. Fernando, nuestro pastor. Fernando, aleluya, pero qué joven y qué guapo que te ves. Y ellos nos dirán, te la vas a pasar pipa en el cielo. Ya verás lo que nos espera. Esto va a ser glorioso. Y nosotros seremos transformados. ¿Puede darle un aplauso al Señor por eso? Qué emocionante, hermano. Pablo lo creía. No solamente lo creía, sino que mira lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ves? El apóstol está convencido de que todo hijo de Dios ama la venida de Cristo. Porque es la victoria, la consumación de la victoria, mis hermanos. Porque si la primera fue con gloria, la segunda venida va a ser el acontecimiento más importante de todos los tiempos. Ahora, todos sabemos que 2 de Timoteo capítulo 4 es el último escrito del apóstol, que después, pronto, en pocos días, va a morir decapitado por orden de Nerón. Así que Pablo ya más o menos se hacía la idea de que no le iba a tocar a él la dicha de ser transformado. Pero es igual, si no viene él a mí, yo voy a él. Así que Pablo dice, bueno, pues voy a ser de los que duermen en Cristo y seré de los primeros que resuciten en su segunda venida. Lo que tengo claro es que me está esperando una corona, un premio, un galardón, porque he mantenido esta fe, he mantenido esta expectación hasta el fin. Entonces, mis hermanos, ¿amamos su venida? Esto transmite Pablo. Esto transmite Pablo. Lo veo claramente en, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Mira cómo les enseñó a los tesalonicenses en los pocos meses que estuvo. Por eso tenemos que predicar estas cosas. Hermanos, es para nosotros los predicadores una enseñanza obligada. Sin esto, la paella no es paella. Sin esto, la respiración está incompleta. No hay salud en una iglesia que no tiene expectación por la segunda venida. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 1. Ahora sí que me gustaría que todos estuviéramos allí, así que dame un amén cuando llegues. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Esta es la primera epístola y Pablo está diciendo, no tenéis necesidad de que os enseñe. ¿Por qué? Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Por qué lo sabían perfectamente? Porque se lo había enseñado, porque había estado con ellos. Él y luego Timoteo se lo habían enseñado a la iglesia. Era algo que te puedes imaginar a Pablo en casa de Jasón con los discípulos diciéndoles, hermanos, miren, aunque parece que todo está más o menos igual por siglos, pero tengan la expectación que en cualquier momento, como ladrón en la noche, el Señor vendrá. Yo soy de Israel y llevamos siglos esperándole. Y vino, y solamente unos pocos se dieron cuenta de que Él era el Mesías. Así también Él va a venir en un momento que para nosotros va a ser una sorpresa o algo inesperado, pero sin embargo debemos estar esperándolo. Sigamos leyendo. Verso 2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos
repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Ahora, otro paréntesis, si hace 2000 años la tierra está con dolores de parto, encinta, embarazada, ¿cómo está ya? Wow. O sea, si Pablo estuviera hoy aquí, ¿qué diría? Hermanos, despierten, miren las señales. Hermanos, el tiempo es cumplido. Ya está lo de paz y seguridad en muchas partes del mundo. No se dan cuenta. Miren la higuera que es Israel. Miren el espíritu del anticristo por todo el mundo. Aunque no esté la persona física del anticristo, el espíritu del anticristo por todo el mundo. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. En una ocasión, en un periódico había un artículo sobre la villa Areconati, que está en el lago Como, en los Alpes, en Italia, un paraíso. Y esa villa Areconati tiene unos jardines que merecían ese reportaje en el periódico. El caso es que el reportero pasea por esos jardines y está hablando con el que los cuida y le pregunta, ¿cuánto tiempo lleva usted cuidando estos jardines? 25 años. ¡Wow! ¡Qué buen trabajo! ¿Y su amo viene muy a menudo? No, solamente ha venido 4 veces en estos 25 años. No me diga. Sí, es muy rico y tiene muchas más propiedades. Oye, ¿y cuándo fue la última vez que vino? Hace 12 años. Hace 12 años. Y entonces, ¿quién viene? ¿Quién está encargado? Bueno, mi encargado está en Milán. Y le escriben, le llaman, vienen a ver los jardines. Nunca. Entonces, usted tiene los jardines perfectos. Usted tiene los jardines cuidados como si su Señor fuese a venir mañana. No. Como si mi Señor fuese a venir hoy. Así los tengo. Hermanos, ¿cuánto más nosotros? No nos puede sorprender la venida de Cristo como los que duermen, sino que tenemos que estar en esa expectación y tenemos que estar alerta y tenemos que estar haciendo nuestro trabajo fielmente. No como si fuese a venir mañana, sino como si fuese a venir hoy. ¿Te imaginas que esta misma reunión? Claro, yo sé que hay algunas cosas que estás esperando, como la construcción del tercer templo, algunos de nosotros, la gran tribulación o parte de la gran tribulación, depende de cómo esté tu teología o tu escatología, la aparición del inicuo, el hombre de pecado. Pero como he aprendido de mi pastor, de Radamés, de nuestro pastor, a veces no podemos interpretar las cosas así como si fuésemos maestros infalibles. Porque en cuanto a la venida primera de Cristo Jesús, los maestros de la palabra y los estudiosos tenían todo bien ya pensado. Va a ser el hijo de David, va a ser un rey, va a traernos libertad, se van a cumplir todas las profecías y los pactos. Ellos no pensaban que muchas de las cosas prometidas se cumplirían en una segunda venida, en el milenio, sino que ellos solamente esperaban una venida. Nosotros sabemos que en el plan de Dios hay 2 venidas, pero lo que quiero decir es que aplicaban muchas cosas de la palabra de una manera literal, y cuando Jesús vino, luego se les tuvo que abrir los ojos. O sea que el cumplimiento era así. Okay, o sea que su reino no es terrenal, es espiritual. O sea que... Y muchas cosas entonces no eran como su mente cuadriculada religiosa lo había esperado. Igual nos puede suceder la segunda venida, que nosotros decimos, no, pero la construcción del tercer templo, y luego Jesús nos dice, ya estando en el cielo tranquilito, tomándonos ahí un café, que todos sabemos que en el cielo va a haber café. Entonces nos dice Jesús, no, pero el tercer templo era la iglesia que yo estaba edificando en toda la tierra. Pero dice que iba a cesar el sacrificio continuo. Bueno, eso es que una persecución contra la adoración, una oposición a la adoración. ¿Y el anticristo? No, pero el anticristo, más que un personaje, es el sistema en sí. Entonces, hermanos, por eso digo, hay cosas que nosotros a lo mejor estamos esperando su cumplimiento, y el Señor dice, ya están cumplidas. ¿Por qué no viene ya el Señor?
Realmente, ¿por qué no viene ya Jesús? Por la paciencia suya con los que aún no han dado su vida a Cristo. Si aquí alguna persona que no tiene seguridad de salvación, de vida eterna, la verdad es que todos tenéis cara de convertidos, pero si hay alguna persona que no, por ti, tú eres la causa de que todavía Jesús está en el cielo, retenido por el Padre, su amor, su misericordia, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Pero ¿cómo tenemos que estar nosotros? Esperando, hermanos, como que de verdad fuésemos a partir esta misma noche. Sigamos leyendo un poquito más. Estamos en el verso 6. Por tanto, 1 Tesalonicenses 5:6. No durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. O sea, despiertos. Sobrio es lo contrario de ebrio. ¿Qué es alguien ebrio? ¿Y no es así el sistema de este mundo? ¿No dice de la gran ramera que daba el vino de su fornicación? Entonces, qué fácil es que el sistema de pecado te emborrache, te embriague, te atonte, te adormezca los sentidos espirituales. Tenemos que rechazar esa copa de la gran ramera. Dice, no os embriaguéis con vino, sino sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, vamos a estar sobrios, plenamente conscientes, como el soldado que está alerta con todos sus sentidos. Verso 8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios otra vez, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor. Qué importante es esto, mis hermanos, porque ¿qué dos cosas en los tiempos del fin van a escasear? La fe y el amor. Lo dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, luego la fe va a ser como un bien escaso, como una especie en vías de extinción. Y también dice, por el aumento de la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Así que el ataque del diablo es en contra del amor y en contra de la fe. Y aquí le está diciendo Pablo a los tesalonicenses que se tienen que poner una coraza de protección, que es la coraza de la fe y del amor. ¿Para qué? Para poder contrarrestar todo lo que hay en el mundo. Y por yelmo, la esperanza de la salvación. Verso 9. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, y quería llegar a este versículo 11, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro tal como lo estáis haciendo. Por eso los cristianos se saludaban Maranata, se recordaban Maranata, el Señor viene. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor. ¿Y cómo nos tenemos que animar? Ánimo, hermano, el Señor viene pronto, nos espera la corona. Así lo hacían los cristianos del principio, para sufrir la persecución, para muchas veces dar la vida o separarse de sus seres queridos, porque eran tiempos de inseguridad, eran tiempos donde ser cristiano te costaba todo. ¿Cómo se alentaban los unos a los otros? Tenemos una casa en el cielo, aunque perdamos la casa de la tierra. Si no nos vemos más después de este abrazo y de esta despedida, en el cielo vamos a estar adorando juntos. El Señor viene pronto y tiene corona para cada uno de nosotros. Oh, gloria a Dios, hermanos. Hay que recuperar esta predicación. Amén. Lo que quiero que veáis conmigo es que hay un sentido de inmediatez que Pablo les está transmitiendo. Eso lo ves en el capítulo 4, versículo 15. Capítulo 4, 1 Tesalonicenses 15. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras.
Entonces, la expectación de Pablo se la transmite a los tesalonicenses, porque fíjate cómo habla en la primera persona en plural. Nosotros, cuando venga Jesús, los que estemos vivos, nos vamos. Y entonces esta generación de cristianos se lo está creyendo tanto, esto se lo está creyendo tanto, que algunos se fueron para el otro lado. Y es que dejaron de trabajar. Dijeron, pues el Señor viene en cualquier momento, vamos entonces a dedicarnos a la obra del Señor. Pero ¿qué pasó? Que tenían mucho tiempo libre. ¿Y qué? Empezaron a meterse, cuando alguien está ocioso dicen que el ocio es el taller del diablo. Y comenzaron a meterse en donde no le llaman. Cuando tienes demasiado tiempo para pensar en ti, en el demás, allá, para estar murmurando, criticando, normalmente es que estás desocupado. Cuando estás peleando intenso, no tienes tiempo para eso. Cuando estás en tu responsabilidad y dices, oye, no, ya tengo bastante con lo mío como para estar de juez de todo lo demás. Normalmente cuando en la iglesia, miren, es interesante una anécdota, y es que había una iglesia donde empezó a haber un poco de murmuración y de división y de crítica hacia los pastores, y los pastores se dieron cuenta, estamos demasiado ociosos. Y cuando supuestamente es un momento que no es el más oportuno para plantar iglesias, ¿sabes lo que hicieron? Se dieron a la tarea de multiplicarse, mandar obreros y plantar nuevas iglesias y hacer un esfuerzo misionero. ¿A qué no sabes lo que pasó? Recuperó la iglesia la salud. ¿Por qué? Porque empezaron a pensar en los perdidos, empezaron a pensar en conquistar nuevos territorios, empezaron a pensar en sostener a esos hermanos, empezaron a ocuparse en lo que se tienen que estar ocupando. No hay nada más peligroso que un ejército ocioso. A ver qué hace con todos esos soldados que deberían estar peleando. Bueno, en nuestros días los ponen de maniobra, de instrucción, de entrenamiento, a hacer obra social. Pero un ejército, yo me crié, como sabéis, en un pueblo donde cerca hay una base militar, y cuando esos soldados salían, eso era un peligro, hermano. Eso acababan con los barriles de cerveza, iban buscando muchachitas, estaban como toros de Miura. Así tú los veías. ¿Por qué? Porque estaban en lo que no tenían que estar. Y la iglesia es un ejército que tiene que estar siempre bien disciplinado y ocupado en lo que tiene que estar ocupado. Mirando arriba, porque el Señor viene pronto. Y mirando a su alrededor, porque hay muchas almas por rescatar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pablo les da este sentido de inmediatez. Nosotros vamos a ser arrebatados. También urgencia. ¿Por qué? Por hacer nuestro trabajo en la tierra. Y por otra parte, una perspectiva de eternidad. Pronto vamos a estar ya en casa. Pronto vamos a tener ya la corona. Y eso no les hace negligentes. Algunos piensan que cuando pensamos en lo eterno nos volvemos negligentes. Y es todo lo contrario, hermanos. Aprovechamos mejor la vida en la tierra. Miramos los problemas no como montañas, sino sí, son reales, pero no es nada en comparación con todo lo que Dios tiene para mí. Esos problemas son para ver la gloria de Dios. Entonces, es muy importante estar enfocados en la segunda venida de Cristo Jesús. Yo me he puesto a ver en estas epístolas, y estoy terminando, me he puesto a ver en estas epístolas, en primera y segunda de Tesalonicenses, que en cada capítulo menciona la venida. Así que me atrevo a decir que el tema más importante de primera y segunda de Tesalonicenses es la venida del Señor. ¿Queréis que lo demuestre? Miren, en el capítulo 1 lo dice en el verso 10. En el capítulo 2 lo menciona en el 19 y en el 20. En el capítulo 3 lo menciona en el 12 y en el 13. En el capítulo 4, en el 15 y en el 16. En el capítulo 5, en el 2, en el 4, del 2 al 4 y en el verso 23. Luego en 2 Tesalonicenses lo menciona en el capítulo 1, versos 7 y 10. En el capítulo 2, verso 1. En el capítulo 2 también, verso 8. Y aquí sí que me gustaría leer en 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Está enseñando el apóstol Pablo. Y verso 10. Lo que Pablo tuvo que corregir. 2 Tesalonicenses 3, 10. Porque aún cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto.
si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Pero es que mira cómo se lo dice en 1 Tesalonicenses 4. Vuelve un poquito para atrás. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 10. Primera Tesalonicenses 4:10. Dice, porque en verdad, está hablando del amor, lo practicáis con todos los hermanos, con todos los que están en Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Te cuento, ¿qué pasó? En Tesalónica, algunos que dijeron, el Señor viene pronto, he dejado el trabajo, me voy a dedicar solamente a predicar. ¿Qué pasaba con eso? Que había que ayudarles. Al hermano que tenía tanta fe, había que ayudarle porque al fin y al cabo de fe no se come, ¿no? Ni de andar por ahí haciendo oraciones y predicando. Oye, este hermano habrá que compartirle. Así que se hicieron dependientes de la caridad, del amor fraternal. Y también empezaron a distinguirse como hermanos ociosos que se metían en todo. Entre los gentiles un mal testimonio. Oye, se ha dejado el trabajo. ¿Y a qué se dedica? Pues dice que su Señor viene pronto y anda por ahí solamente visitando a otros hermanos y orando y predicando. ¿Y de qué vive? Bueno, le ayudan. Y su familia y su mujer. Bueno, desorden. Entonces dice Pablo, no. Nosotros dimos ejemplo de que trabajando con nuestras manos vivamos honradamente. En la versión de Tyndale, que es del siglo XVI, hay una paráfrasis que me gusta mucho. Dice así, vuestra ambición ha de ser vivir una vida tranquila, dedicada a los asuntos personales y al trabajo, tal como lo tenemos ordenado. Así los que no son cristianos os tendrán confianza y respeto, y no tendréis que depender de los demás para la subsistencia. ¿Se entiende, sí o no? Claro. Oye, ¿qué dicen los gentiles de los hijos de Dios? Qué buen trabajador. Qué gente responsable de su familia. No se mete en lo que no le incumbe. Oye, mira esas personas, en verdad, que no están viviendo del cuento, sino que tienen para ayudar a los demás. No están buscando caridad, sino que están convirtiéndose en una bendición para otros. Y eso hace que haya un respeto. Así que es el plan de Dios, que esperemos la venida del Señor, pero que esperemos la venida del Señor cubriendo nuestras responsabilidades terrenales. Ser buenos padres, ser buenos esposos, buenos trabajadores, vivir honradamente, tranquilamente, ganar el pan tranquilamente. Esto lo dice muchas veces, porque el apóstol sabía que, sobre todo en los últimos tiempos, muchos íbamos a ganar el pan estresadamente. Y es verdad, hermano, hoy en día te pueden meter en un ritmo de vida y dice el Señor, no, gánate el pan tranquilamente. Es decir, vive un estilo de vida saludable, con paz. Porque si no, ¿cómo vas a ser un ejemplo a los demás de una vida abundante, una vida alegre? Si tú mismo estás así, que se te está cayendo el pelo y andas con los ojos desorbitados y me falta tiempo. No, gana el pan honradamente, tranquilamente, ten para compartir y dedícate entonces a la obra del Señor. Y dice Pablo, se pone Pablo radical, el que no trabaje, que no coma. Tranquilamente, pero trabaja. Y si no, el que no trabaje, que no coma. Yo a algunos hermanos literalmente los he mandado fuera de la iglesia. Lo he visto mucho por aquí. Y digo, ¿qué hace este tío tanto por aquí?
Vete, búscate el trabajo. Cuando no tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo. Pero pastor, yo estoy con un corazón por la casa de Dios. Me parece muy bien, tu tiempo libre, pero ahora a buscarte un porvenir, a proveer para los tuyos, a ser alguien que tiene economía para dar tus diezmos, tus ofrendas, para pagar bien tus púas, para sostener tu familia, para que tenga algo que ofrecerle a tu pareja, que ya la tiene o que la tendrá. A trabajar. Todo el mundo ocupadito y así no anda, ¿verdad? Holgazán o desocupado. Eso es muy, muy peligroso. Entonces, ¿qué sabiduría la del apóstol Pablo? Bueno, hermanos, quiero terminar mencionando que también había, esto está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, algunos que empezaron a decir que el Señor ya había venido. Sí, 2 Tesalonicenses 2:1 dice el apóstol, 2 Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que ahí Pablo les explica, porque es como que empezó a venir una noticia de que ya ha llegado el día, ya el Señor está por algún lugar y ya ha llegado el día del Señor, el fin está ya inminente. Y miren, hermanos, esto se ha repetido, siempre ha habido alguno que ha profetizado, para tal fecha es el día del Señor, este es el anticristo. Se han puesto, hermanos, a hacerse los abijondos y han metido la pata, ¿verdad? El último año, estamos en el último año, este mismo año ya, en la fiesta de las trompetas, en septiembre, viene Cristo Jesús. Y luego, vergüenza y decepción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivir como que Cristo viene hoy. Pero, hermano, si se tarda, eso ya está en los planes del Señor. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Imagínate que se tarda 1000 años más. Y yo digo, Señor, yo llego al cielo, me muero y digo, Señor, yo estaba convencido de que ya era en mi generación. Y el Señor dice, no, pero sí, va a ser enseguidita, dentro de 1000 años. ¿Cómo que dentro de 1000 años? Y para mí 1000 años es como un día. Porque Jesús dijo, vengo en breve, vengo pronto. Imagínate el pronto de Dios. Han pasado 2000 años, pero para el Señor es como 2 días. Él no mide así el tiempo. Entonces una vez le preguntaron, creo que fue a Moody, ¿qué harías si Cristo va a venir mañana? ¿Hoy qué haría? Dice, plantaría un árbol. ¿Por qué? Hermano, porque uno, si Cristo va a venir mañana, yo voy a hacer mi responsabilidad hoy. Voy a intentar hacer un mundo mejor hoy. Que el Señor me halle esforzándome por hacer el bien hoy. 2, si Cristo viene mañana, todavía tenemos 1000 años para estar con Él en la tierra, los que creemos en el milenio literal. Entonces, si Cristo viene, voy a reinar, los malos van a ser derrotados, pero todavía vamos a tener mucho que hacer aquí en la tierra. Esto es como una hermanita que gozosa le dijo al pastor, pastor, soy de Cristo. Y he comprado mi billete para el cielo y no tengo billete de vuelta. Yo me voy y ya no quiero volver. Y dice el pastor, gloria a Dios, hermana, le dice con una sonrisa. Pero yo tengo el billete de ida y el billete de vuelta. ¿Cómo que el billete de ida y el billete de vuelta? Sí, hermana, porque a la final trompeta el Señor volverá y nosotros volveremos con Él y reinará 1000 años en la tierra. Entonces todavía, aunque nosotros tengamos billete de ida, pero lo que nos dice la palabra de Dios es que volveremos con el Señor. ¿Quiere leerlo conmigo para terminar? Pues vámonos a Apocalipsis, que ahí está. Apocalipsis, en el capítulo 19. ¡Aleluya! Bueno, ahí están las bodas del Cordero, que se celebran en el cielo. Pero en el versículo 11... tenemos la segunda venida, Apocalipsis 19, 11. Y ahí sales tú
No sé si sabías que hay un lugar de la Biblia que tú sales. Ahí está, míralo. Dice Apocalipsis 19:11. Si está la iglesia, deme un amén. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego. Y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Nació en un establo, pero volverá como Rey de Reyes. Y los ejércitos que están en los cielos, capítulo 19, verso 14, los ejércitos que están en los cielos, ahí están dos ejércitos. Los justos hechos ya perfectos, los redimidos, y los ángeles. Vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguían sobre caballos blancos. Di conmigo, ahí estoy yo. Ahí estamos nosotros volviendo con el Señor, hermano. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes. Cuídense los reyes, los que se rebelan. Dice, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes, y todos los que se rebelan. Entonces vi a la bestia, es el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia, es el anticristo, fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego, al infierno directamente, que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Ahora leemos en el versículo 6 del capítulo 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Así que di conmigo, tengo billete de ida y tengo billete de vuelta. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí voy a volver yo. Amén. Ahí vamos a volver con Jesús y reinaremos en la tierra con Él. Y luego, otro día contamos lo que sucede, lo que creemos que sucede. Pero quiero terminar con esto que dice Mateo 25:5. Dice que por tardarse el novio, todas se durmieron, las insensatas y las prudentes. Ya ahí nos estaba diciendo Jesús que para el concepto de los hombres, el novio se está tardando. Para mí que venga ya. Pero el Señor retrasa su venida. Sin embargo, dice que todas se durmieron. Tanto las insensatas que no tenían aceite en la lámpara como las prudentes que tenían aceite y oyeron la voz: ¡aquí está el novio! ¡Salid a recibirle! Y despertaron. Y unas tenían aceite para encender la lámpara y otras ya no tenían aceite. Entonces, hermanos, seamos conscientes de que va a parecer que se tarda su venida, como en la primera venida. Y muchos como que se dormirán y se quedarán sin aceite. Pero nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Como el jardinero, seguir haciendo nuestro trabajo fielmente. ¿Cuál es mi trabajo? Adorarle, esperarle con expectación cada día y predicar el Evangelio para apresurar su venida. Predicar el Evangelio porque así aseguro que Él viene pronto. ¿Sabes que en una ocasión a una iglesia que era muy misionera,
Era una iglesia de gente bien acomodada, norteamericana, de clase media, bien acomodada. Y el periodista que le estaba entrevistando, tengo 2 preguntas para el líder de esta iglesia misionera. 1, ustedes son gente bien situada, pero están dando grandes ofrendas, cantidades de dinero para mandar misioneros y sostener la predicación en otros lugares. ¿Por qué lo hacen? Y segundo, explíqueme por qué ustedes hablan tanto de la segunda venida. ¿Qué es eso de la segunda venida? Entonces el pastor dijo, mire, le voy a contestar con una sola respuesta, le voy a contestar las 2 preguntas. Mateo 24, no me acuerdo del versículo, pero dice, y este evangelio del reino será predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces el periodista se quedó pensando, o sea, lo que usted me está diciendo es que ustedes predicando el evangelio a todas las naciones están haciendo que se acelere el fin, la segunda venida de Cristo. O sea, el por qué predican es porque ustedes quieren que venga pronto. Y entonces le dijo el pastor, amigo periodista, usted tiene más revelación que muchos teólogos. Usted lo ha entendido mejor que muchos teólogos. Sigamos predicando el evangelio porque apresuramos la venida del Señor. Amén, mis hermanos. Amén, aleluya. A los pies del Dios de amor.